Del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la vida interior, la vida cristiana, tiene esta tensión continua entre la voluntad de Dios y la propia voluntad. Eso es con lo que más se lucha en la vida. Y esta tensión surge del hecho de que nosotros giramos constantemente en torno a nuestra propia voluntad, en la búsqueda de lo que nos gusta, rechazando lo que no nos gusta, buscando solo aquello que nos place o aquello que va con nuestros planes. Entonces, nos defendemos de esa situación y racionalizamos, que es un mecanismo de defensa, ¿sí? Y construimos o racionalizamos con mecanismos de defensa el derecho a hacer lo que a nosotros nos gusta, que en la mayoría de los casos no es lo que Dios quiere. Y cuando Dios quiere darnos algo o que hagamos algo, pues nos obligará a hacerlo, por las buenas o por las malas. Hay muchas personas a las que Dios pues los deja, pero al final se sabe, al final se entiende, ¿sí? Porque sucede que muchas personas nunca se preguntan si lo que están haciendo es lo que Dios les pide que hagan. ¿Sí? Entonces la vida pasa ocupado solo en que en la vida se haga lo que yo quiera y que me pase solo lo que me gusta. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las veces nuestros planes no coinciden con los de Dios. Entonces hay esa tensión incesante entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Por eso es que lo peor que nos puede suceder es que la vida termine siendo lo que nosotros queremos. Eso no se nos puede olvidar. Y se lo vuelvo a repetir. Lo peor que nos puede pasar en la vida es que la vida termine siendo lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Al final, esa es mi condena. De allí ya no hay vuelta. Sí. Entonces, la fuente del mal, del pecado, de todo sufrimiento, nace de allí. De que yo quiero que en la vida pasen las cosas que a mí me gustan. Y yo tengo mis planes y mis proyectos. Y voy a misa para que Dios esté de acuerdo con mis planes. Y yo rezo para que Dios esté de acuerdo con mis planes. Pues no. No puede ser. Sí. Entonces, esa es la vida. Venimos a este mundo, como se lo decía el domingo pasado, a encontrar la voluntad de Dios y cumplirla. Eso es toda nuestra vida. Y en cambio, en la cultura en que vivimos, ¿por qué creen que la gente está muriéndose de miedo? Porque no han construido ninguna seguridad. Todas las seguridades que tenían se acabaron. Ya ni siquiera el doctor, ni
el Estado, ni el gobierno, ni nada les ha servido, porque los que se asustan se mueren. Los que pierden la fe se mueren. Los que no tienen fe en Dios se mueren. Eso es así. Eso es así. Entonces, el no tener ninguna seguridad en la vida, que es lo único que buscamos. ¿Por qué creen que no confiamos en Dios? Porque no hay ninguna seguridad. ¿De qué me sirve confiar en Dios si de todas maneras me voy a morir? Pues sí. Lo que pasa es que si confiáramos en Dios, si tuviéramos fe, pues pasaría lo que tiene que pasar, lo que es su voluntad. Sí. Al final, fíjense, cuando uno ve, por ejemplo, si ustedes ven algún video de Tailandia, o de la Patagonia, o de China, o de Alaska, actual, algo que haya pasado en los últimos meses, todos traen la boca tapada. ¿Por qué la traen tapada? Pues porque ha fallado todo. Ha fallado todo, especialmente, para empezar, la fe. La fe en Dios, es decir, todos protegiéndose de Dios. No vaya a ser que Dios nos aviente un mal y nos haga daño y nos haga sufrir. Pues si vivimos en su mundo, Él nos cuida y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. ¿De qué nos sirve nuestra intervención? Pues de nada. Sí. Entonces, lo único que importa en la vida y la mayor de las satisfacciones en la vida solo nacerá de saber cuál es la voluntad de Dios y de unirme a ella y de cumplirla. Lo demás no importa. Ahora, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues la iglesia se lo dice. Se lo estoy diciendo yo, que no hay ser en esta vida que se interese tanto en su bien como Dios. Y nosotros decimos, no. Yo me tengo que cuidar. Pues sí. Y lo que Dios quiere darnos. Sí. Entonces, por eso dice el Evangelio, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, o a un poquito de levadura que una mujer pone en unas 5 medidas de harina. Dios vincula su gracia a lo que Él me pide que haga ahorita, en el momento presente. Ya sea que lo único que Él me pida es que levante un alfiler del suelo, o que me pida que dé la vida por alguien, no hace ninguna diferencia. Y si yo no cumplo con eso que Él me pide, aunque sea muy insignificante, ¿de cuántas gracias no nos perderemos? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer mi voluntad. ¿De qué me sirve hacer la voluntad mía si yo no gano nada? Y uno puede decir, bueno, ¿qué consecuencia puede tener levantar un alfiler del piso? No tiene ninguna, pero es voluntad de Dios. Y si uno hace lo que le agrada a Dios, pues es suficiente. Es suficiente. Entonces, la vida de uno consiste en ir haciendo lo que Dios nos pide.
Así como el minutero en el reloj. Minuto a minuto, una cosa tras otra, hasta que recorre toda la carátula del reloj. Ni antes, ni después, ni por ningún otro rumbo, sino lo que se le pide. Y un reloj es tanto más perfecto solo y en la medida en que marca lo que tiene que marcar. Y nosotros no. No. Lo que yo quiera, lo que a mí me gusta. Y cuando pase algo que no me gusta, el culpable es Dios, porque no me ayudó. A cada instante, Dios, en cada minuto, Dios me muestra su voluntad. Y con eso que me pide viene una gracia. Cuando yo no cumplo con eso que me pide, lo que yo le estoy diciendo a Dios es que Él es un ignorante, un desconocedor de mis propias fuerzas y de la realidad. ¿Y quién, sin blasfemar, puede decir esto de Dios? Cuando no cumplimos con la voluntad de Dios, en el momento presente, hacemos ver a Dios como el que desconoce la vida. Sí. Entonces, recuerden el buen ladrón junto a la cruz de Jesús. En ese instante que estaba crucificado junto con nuestro Señor, en ese instante se le pidió que hiciera solo lo que tenía que hacer. No se le pidió que recordara el crimen que había cometido. No se le pidió que recordara las consecuencias que iba a sufrir en el infierno. Se le pidió que en ese instante Él dijera: acuérdate de mí. Y eso fue suficiente. Eso fue suficiente. Nosotros no. Nosotros no. Porque todos los que no confían en Dios, todos los que no creen en Dios, tienen miedo. Y nosotros también tenemos que tener miedo. Sí. Entonces, si en este momento Dios me pide que haga algo, es porque Él está allí en lo que me toca hacer. Y si yo hago otra cosa de lo que Él me pide, le voy a echar de menos. ¿Por qué creen que la gente sufre de ansiedad o depresión, de tristeza, de lo que sea? Pues porque siempre hace lo que quiere, y cuando las cosas no salen como Él quiere, pues se deprime, se frustra, y ahí está. ¿Sí? Entonces, cada instante de la vida, Dios les pide que hagan algo, o Dios les da un obsequio. Un obsequio que puede ser $1,000,000, o puede ser un accidente trágico. Y ahí está, Dios se lo pone en sus manos para que se enriquezcan con lo que Él les da. ¿Sí? Entonces, el que yo haga lo que me toca hacer en este instante, de ahí depende mi unión con Él, con la voluntad de Dios, con su presencia, con su gracia. ¿Sí? Entonces, uno quisiera, no. Yo quisiera que Dios me ayudara, pero de forma espectacular. O yo quisiera hacer cosas por Dios, pero que fueran grandes, llamativas, que hagan ruido. ¿Qué sentido tiene
el levantar un alfiler del piso no tiene ningún sentido porque nadie lo ve. No es espectacular, pues el orgullo humano nos hace pensar que cuando se trata de hacer cosas por Dios hay que hacer cosas espectaculares, no cosas pequeñas. Las cosas no son así. ¿Sí? Entonces, en la escalera de nuestro camino al cielo, hoy Dios me pide que haga algo. En este instante Él me pide que haga algo, y ese es el escalón que subo, ni en el pasado ni en el futuro, sino lo que Dios me pide en el momento presente. Entonces, si de minuto a minuto nosotros estamos haciendo lo que Dios nos pide, ¿para qué preocuparnos? Como si fíjense lo que es el control de las masas, que nos hagan pensar que las vidas de los demás dependan de nosotros. No, depende de Dios. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, y lo primero que se necesita para eso es confiar en Él, confiar en Dios, y eso es lo único que importa. Y hoy, más que nunca, en este tiempo en el que la gente ve la televisión, ¿qué es lo peor que pueden hacer? Nosotros tenemos que mostrarles la confianza en Dios, que dependemos de Dios, que confiamos en Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.